Es la fuente de todo principio existente, un poderoso río de la gran fuerza creadora, una conciencia universal que guía y sostiene todo. La perfección absoluta e inconcebible para la mente humana sostiene y acompaña el ascenso, la trascendencia de sus creaciones, y solo por medio de la sabiduría del corazón la podemos palpar y sentir. Fuente de toda la esencia divina que impregna cada partícula del universo. Es la manifestación del amor puro en todo su esplendor. Es la expansión como un río de agua viva y fuerza espiritual que se deja sentir en la quietud y silencio del bosque con todo lo que él contiene. Del resplandor en el horizonte mostrando el amanecer, igual que al atardecer con sus bellos y dorados reflejos del sol que se oculta con nostalgia en la vastedad del horizonte, para emerger en otra latitud, cumpliendo con la ley de permanencia y dando vida por doquier. Eso y muchísimo más que ni siquiera podemos imaginar es la inteligencia suprema. Mi nombre es Simandra García. Bienvenidos a todos a este hermoso programa Corazón del Sur 144. Gracias de verdad a todos ustedes y un saludo muy importante para nuestro invitado que también nos acompaña el día de hoy en este quinto programa del ascenso del hombre universal. Hemos escuchado a nuestros invitados las herramientas para hacer de este camino, poniendo en práctica tareas muy sencillas, pero constantes, para darle una estructura más coherente a nuestro espíritu y lograr este ascenso, y así apoyar a otros a salir de la mediocridad y la cárcel de la ignorancia, en la que la mayoría de los seres humanos se encuentran, que vamos aprendiendo a salir de ahí. Esta quinta ley de la inteligencia superior nos va a mostrar cómo el hombre puede llegar a esta dimensión en su cotidianidad, pues este trabajo espiritual no necesita de nada extraordinario, solo hay que estar atentos a todo lo que reciben nuestros 5 sentidos, nuestros 7 logosoles y cómo lo transformamos en ese sendero de luz. Es así como esta inteligencia, el intelecto espiritual, nos ayuda en el camino del ascenso de esta humanidad. Tengo el placer entonces de presentar a nuestro gran invitado a este hermoso programa de la quinta ley del ascenso espiritual, la inteligencia superior. Con ustedes y con nosotros, Hernando Echeverry, un hombre del común, que formó una familia muy hermosa, jubilado de una empresa multinacional, y desde los 9 años de edad se preguntó, ¿de dónde veníamos a este planeta? Y al no tener respuestas, pues comenzó una búsqueda pasando por diferentes grupos hasta que se encontró con este bello saber. Hernando, adelante y saluda a todos nuestros oyentes. Ay, muchachos, muchas gracias, Simandra, a ti por invitarme a este hermoso programa. Sipa Radio, donde tiene tanta audiencia, sé que tiene mucha audiencia, y darles unos agradecimientos muy grandes al subdirector, al señor Abraham Umbrella, a Zoila Isabel y a todo el equipo que hace posible que este conocimiento se pueda difundir a nivel de radio y en el planeta entero. Sí, mi nombre es Hernando y la verdad he estado en la búsqueda desde muy sardina y espero que en este programa podamos compartirlo de una manera amena, que nos podamos hasta reír, porque la vida es alegría, sin ella no hay vida. Entonces, para ello le quiero contar una pequeñita historia, si me lo permite. Cuando tenía 13 años. Adelante. Gracias, Sima. Cuando tenía 13 años le pregunté a mi mamá de dónde había nacido, de dónde venía yo. Eso hace mucho tiempo, porque yo tengo cierta edad que me lo reservo. Bueno, entonces le pregunté a mi bellita madre
que de dónde veníamos. Entonces ya me dijo, a ti te trajo la cigüeña. Le dije, mamá, no me diga esas bobadas, yo vengo de otra parte. Y no, pues, ¿usted qué le pasa a este culicago? Y me dio un cocacho en la cabeza. Hasta ahí llegaron las ganas de seguirle preguntando a mi mamá el porqué de las cosas, porque siempre miraba las estrellas con nostalgia, desde esa edad. Por eso, con el paso del tiempo, a pesar de mi trabajo, siempre busqué y estuve en diferentes grupos donde todo lo necesité para estar en el día de hoy, donde estoy, en este bello conocimiento. Ese soy yo. Muchas gracias, Imanda, por darme esta oportunidad. Y a todos los que están detrás de cámara, un saludo muy especial y muy grande, porque es imposible que esto se... Así es, así es. Gracias, Hernando. Hernando está por allá ubicado en el Valle del Cauca. ¿En dónde? ¿En Sevilla? ¿En Sevilla? En este momento me encuentro en circunstancias ajenas a nosotros, pero realmente estoy viviendo en una finca al lado de Sevilla, donde viajo cada 8 días, pero cuando tenga la oportunidad de volver allá, con mucho gusto les voy a pasar las imágenes en otra oportunidad. Excelente, excelente. Okay. Muy bien. Y esta quinta ley del ascenso espiritual que nos queda claro que hay un camino para transitar con más luz, porque ya hemos comprendido esas leyes anteriores y ya el cuerpo sin muerte, la mente sin ataduras, las emociones conducidas por la comprensión voluntad, solo nos corresponde brillar con esa inteligencia de la que estamos dotados desde el origen creado. De pronto tenés ahí el micrófono del celular aprendido, no sé, está haciendo como un pequeño retorno. El micrófono del celular. O no sé, que está ganando un retorno. ¿Todavía está ahí? ¿Todavía? Ahí ya como mejor, sí. Muy bien. Vamos entonces a ir a la pregunta que yo creo que todo el mundo está haciéndose, porque cuando uno dice, ay, inteligencia superior, entonces empecemos con, primero, ¿qué es inteligencia? Muchas gracias, Irma, por la pregunta. Que realmente hablar de la inteligencia, pues es bastante vasto. Es como cuando uno quiere hablar de la verdad, igual manera. Y la humilde posición que puedo entregar acerca de la inteligencia es, y antes de hablar de ella, quiero poder expresar lo siguiente. Para mí hay dos tipos de inteligencia, si me lo permite. Una inteligencia de mundo, valga el término, y una inteligencia que se adentra en uno mismo. Pudiéramos decir que es una inteligencia espiritual. Pero entonces vamos a hablar de la inteligencia del mundo. Es esa capacidad que el hombre tiene para en su mente, para razonar, para planificar, para llevar a cabo ideas, para resolver conflictos, para tener desde sus experiencias una acción después de que ha pasado por ese pensamiento y se manifieste como inteligencia en algo que usted quiere crear. Para mí esa es la inteligencia del mundo. Ya la inteligencia que le decía ahora, en la que hacía referencia, esa inteligencia superior es la que vamos a ver a través de este programa, de esta entrega. Hasta ahí encima. Muy bien, perfecto. Y yo creo que hay una cosa muy importante que queremos como entender, y es que en este mundo a veces hasta nos ponen a competir. ¿Cuál es más inteligente, cierto? Estás más inteligente que esta persona, coeficiente intelectual. Empiezan a haber unos términos para hablar de esa inteligencia y empiezan a moverse alrededor de eso. Pero la inteligencia humana, lo que se debe perfeccionar para llegar a esa hermosa inteligencia suprema, haciendo ese trabajo interior de cambio constante en nosotros. Y por eso vamos a ver
Ay, se nos fue por aquí el invitado, pero vamos a ver mientras que él vuelve e ingresa. Pronto estaba ahí haciendo el cambio. Vamos a ver un video que nos habla de la inteligencia. Adelante, Abraham. María José, si habláramos de la inteligencia de las personas, ¿podríamos decir que es genético, que ya viene dado, o se puede desarrollar y estimular a lo largo de la vida? El neurodesarrollo es un proceso, ¿no?, que lo que hace es, a partir de la herencia genética de cada uno de nosotros, va permitiendo que crezca el cerebro y se capacite con las habilidades propias de los seres humanos, ¿no? Y eso, las habilidades propias de los seres humanos vienen dadas por nuestra genética. Tenemos la ventaja de que, como nacemos con un cerebro tan poco desarrollado, podemos desarrollarnos en cualquier ambiente, y los ambientes son los que definen cómo vamos a desarrollar esas habilidades, cómo vamos a caminar, qué idioma vamos a hablar, cómo vamos a utilizar la pinza en nuestra mano, pues para escribir con un bolígrafo, para utilizar un pincel, por ejemplo, si fuese la caligrafía, ¿no?, que utilizan en las lenguas orientales, para utilizar una herramienta fina. Es decir, lo que tú aprendas en esos primeros años va a ser imprescindible para tu desarrollo posterior. Y el ambiente en el que lo adquieras va a determinar de qué forma vas a hacer aquello que todos los seres humanos podemos hacer por ser característico de nosotros, ¿no? Cuando más entendemos el neurodesarrollo, más nos damos cuenta que esta separación que tú me preguntas entre lo que serían las capacidades, dijéramos, dadas por la herencia genética, o las capacidades que podemos adquirir, más nos damos cuenta que no lo podemos separar. Es muy difícil en una persona concreta decir qué cosas vienen de sus habilidades, dijéramos, genéticas o innatas, y qué cosas son de su adquisición. ¿Por qué? Pues te voy a poner un ejemplo que creo que lo explica muy bien. Los genes los tenemos todos, están ahí. Pero si no, nada en el ambiente exige al organismo que exprese ese gen, la naturaleza prefiere ahorrarse la energía a utilizarla sin necesidad, ¿no? Tú puedes tener una capacidad de inteligencia, la que sea, pero si nada te estimula a que aprendas, pues no vas a aprender. Y después tenemos otra cuestión, que es, ¿qué es la inteligencia? Lo más fácil sería decir que la inteligencia tiene 3 componentes que nos permiten observarla, ¿no? Uno sería la capacidad que tiene cada uno de aprender. Lo siguiente sería lo que has aprendido. Y lo tercero es cómo utilizo eso que he aprendido. ¿Y la inteligencia qué es? Pues la inteligencia es la capacidad de adaptar tus habilidades personales al entorno para sobrevivir con eficacia y con eficiencia. Entonces, lo que hay que hacer es olvidar un poco esta cosa de se nace o se hace e intentar que todo fluya, facilitándole al niño pues un entorno en el que le pongamos novedades, ¿no? Novedades para que pueda desarrollar esas habilidades que tiene y ser eficaz con ellas, ¿no? Pero no vale cualquier entorno. Te lleno de juguetes, te lleno de palabras, te lleno de discursos, sino que... Y ahí está, entonces, esa intención con este video, Hernando, cuando nos hablan de esa inteligencia y nos hablan de una genética, ¿cierto? Nos hablan de que hay una genética en nuestro ser que nos da la condición de inteligentes, pero también hay yo creo que lo podemos conectar con la ley anterior, que es comprensión voluntad, que permite al individuo buscar esas conexiones externas que le permiten desarrollar esa inteligencia. Entonces, hablan de un alto coeficiente intelectual, que en una persona generalmente está por encima de 130 y se asocia con altas capacidades, con superdotación, que requiere atención especial. O también la superinteligencia, la inteligencia artificial ya tan de moda en este momento, un nivel que excede los genios humanos y que plantea escenarios futuros de desarrollo biológico, tecnológico o de fusión entre humanos y computadoras. Todo eso se habla aquí en el mundo, como que el rasgo principal de las personas superinteligentes pareciese que fuera el coeficiente intelectual, y así no es. Aquí vamos a aprender precisamente que a pesar de que haya una genética,
nosotros podamos desarrollar una inteligencia que va más allá. Entonces la pregunta, Hernando, que viene a continuación, es como aprovechar como desde tu sentir, ¿qué has hecho, qué has trabajado durante todo este tiempo? Hay varias clases de inteligencias, pues el mundo nos habla de inteligencia emocional, nos habla de inteligencia financiera, nos habla de inteligencia social. A veces cuando yo trabajo con los niños y cuando estaba estudiando como maestra me hablaban de que cuál es la inteligencia lógico-matemática y bueno, por supuesto, la más nombrada que en este momento se nombra, que es la inteligencia artificial. Entonces, qué rico como hablar de esos tipos de inteligencia y si hay varias clases de inteligencia. Adelante, Hernando. Y la verdad es que yo ya había planteado entonces dos tipos de inteligencia. Una inteligencia que viene de la genética, que digamos puede ser material y que se forma incluso, no desde que nace, sino desde que está formado en el vientre. Y ahí es cuando incluso puedo decir algo al respecto. Es más delicado que cuando ya nace el bebé, porque todos los estímulos y todo lo que él capta alrededor de mientras está en el vientre de su madre va a manifestarse más adelante en cosas positivas o en cosas negativas para el bebé. Eso lo aprendí cuando estaba en otro grupo que me pareció muy interesante. Entender que aquí es donde viene la verdadera inteligencia de los padres. Ser capaz desde la parte material, ser capaz de ser muy, muy sutiles y estar muy atentos a todo lo que se hace mientras el bebé está en gestación. No debe haber ira, no debe haber odio, no debe haber violencia, porque todo eso lo asume el bebé. Y ya podríamos decir que cuando él nazca va a tener ciertas características que no sabemos de dónde salen, pero sí se sabe de dónde vienen. Claro que sí. Esa es la inteligencia genética. Pero hay otra inteligencia de la que estamos dotados que esa viene implícita en nosotros. Y esa genética es la genética espiritual. Entonces vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere esa genética espiritual, porque estamos por ahora en lo que es la parte de la inteligencia como tal. Para hablar un poco de la inteligencia del IQ, de la inteligencia artificial, perdón, nosotros sabemos que, como tú decías, que el cociente intelectual a partir de 130 demarca a unas personas con una inteligencia muy, muy desarrollada. Pero esa inteligencia hoy por hoy está para rebatirse, que lo que realmente marca la inteligencia no es el IQ. Lo que ya hay un científico, un neurocientífico que se llama Joseph B. Hebeli, si no estoy mal, Joseph J. Hebeli, quien en sus estudios y en sus estudios recientes muestran que el cociente intelectual no es lo que determina la inteligencia. Más bien lo que determina la inteligencia es lo que ayuda a sacar lo mejor de la mente cuando está muy tranquila, cuando está en paz. Y eso es capaz de desarrollar la inteligencia en un ser humano. Por eso incluso cuando uno va a la naturaleza y se conecta con ella, usted en ese momento está en una paz interior, si está en una paz interior conectado con la naturaleza, empieza a crear. Y hay una anécdota de Bill Gates. Él todo lo creó a partir de que cuando se iba a descansar a su cabaña que estaba en el bosque, los sábados y los domingos después del trabajo. Fue donde más creó. Y no solamente se aumenta la creatividad, también puede llegar a impulsar la resolución de problemas y estar en ese silencio aumenta incluso tener neuronas nuevas, neuronas en crecimiento nuevas. También puede incluso tener una esperanza de vida mucho más allá, porque tú empiezas a aplicar la inteligencia verdadera. Claro que no es el término cuando estamos hablando de la inteligencia del mundo, pero créame que vamos a llegar a la inteligencia verdadera, que es la inteligencia superior.
Muy bello, y yo siento que ahí nos estás diciendo, y lo decía también el video, ¿cierto? Eh, Ahí estamos dotados, tenemos dotación, pero si no la usamos, pues entonces ahí se queda esperando a que sea desarrollada. Está como algo para conquistar en cada momento, en momentos plácidos, como tú nos pones, que la inteligencia se potencia porque puede conectarse con algo muy especial que es el corazón, pero también en momentos difíciles, en momentos complejos. Yo creo que es el momento donde también tenemos que poner en práctica la inteligencia. Y ahora pues lo hablan mucho de inteligencia emocional, ¿cierto? Porque si yo tengo una situación difícil y me comporto como el más bruto de todos, simplemente gritando ¿cierto? Y alterado, pierdo mi condición de inteligente. Me arrebajo a nivel de las bestias, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero si yo logro controlar y pensar y conectar mi corazón, empiezo a tomar otra decisión y logro utilizar esa inteligencia para poder resolver lo que tengo que resolver. Eso nos queda muy claro y solo con la inteligencia, pues ya no es la inteligencia que definen académicamente superdotados o que es prodigioso, porque eso toca como esa parte humana del hombre, sino también hablar de esa inteligencia espiritual. Y podemos retomar también algunas apartes del libro de Hermes Trismegisto. Si alguno no lo ha leído, los invito a que lean porque él tiene varios libros súper especiales cuando se refiere a la inteligencia y a esa inteligencia perfecta, a esa inteligencia espiritual que habla. Y dice, el hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. La inteligencia la colocó en medio de las almas, aquí en el medio, como un premio a conquistar. Eso nos decía Hermes Trismegisto, y yo creo que entonces la pregunta es, entonces no todos los hombres tienen inteligencia. Si no empiezas por limpiar tu cuerpo y rechazar su oscuridad, decía Hermes, oh hijo mío, no puedes amarte a ti mismo. Amándote a ti mismo, poseerás la inteligencia y entonces obtendrás la ciencia. Entonces, bueno, la pregunta que en este caso Tat le hizo a Hermes, no todos los hombres tienen inteligencia, te la voy a hacer aquí también a Hernando. Hernando, ¿todos los hombres poseen inteligencia? De nuevo, gracias. La verdad es que no. En lo que yo puedo y conozco y en lo que hemos estudiado e investigado, yo digo que no. Tú tocabas un tema ahora que dentro de esa inteligencia yo me puedo enojar, yo me puedo en un momento dado salir de casillas. Si una persona, si un espíritu más bien se sale de casillas y se enoja, no es inteligente. Porque la inteligencia no tiene que ver digámoslo así, con lo malo, sino todo lo contrario, con lo bueno. Vamos a ver cuando estemos mirando la razón, el porqué de ello, de esto que estoy diciendo. O sea que no todos tienen inteligencia, no. La inteligencia está, decía Hermes, en que el hombre se conozca a sí mismo. Entonces, si el hombre se conoce a sí mismo, ¿será que se hace daño? ¿Será que si yo le pongo una candela, esa es para prender un cigarrillo en el brazo a una persona, ¿será que él es capaz de aguantar ahí hasta que se queme? No, él quita la mano porque él sabe que se hace daño. Pero miren lo triste, ahí es material y es capaz de quitar el brazo. ¿Y por qué cuando nos enojamos, cuando estamos en ese orgullo, en esa prepotencia, en esas lujurias, en esos desesperos tan bárbaros que tiene el mundo en este momento, no nos alejamos, como alejamos el brazo de la llama? Claro, porque es que aquí es interior y entonces pareciera que es un trabajo muy difícil, cuando es todo lo contrario, es un trabajo muy fácil. Por eso era que Jesús decía, es muy fácil, es mejor que un hombre se saque el ojo y de entrar tuerto al reino de los cielos que ir a embarrarla, que ir a cometer errores.
o cortarse una mano, si esa mano es ocasión de cometer error, es mejor que entre manco al reino de los cielos que ir a cometer ese error. Entonces, mire lo importante de lo que estoy diciendo en el sentido de que esto pareciera que es muy difícil zafarnos de las partes oscuras, como dice ahí, como tú leías ahora, que cuando el hombre despierte esa inteligencia, tiene que sacarse lo malo que tiene adentro. Vamos a ver qué es lo malo. Ahora es donde entran las leyes anteriores, bien comprendidas, con esa comprensión voluntad para poderla llevar a cabo y entrar. Así es. Así es, así es. Limpiar tu cuerpo y rechazar esa oscuridad que hay adentro. Y yo creo que nosotros en la ley que trabajamos de la mente sensata, pues claro, la mente es un disco duro que permite guardar. Entonces, claro, hay mucha gente en el mundo que guarda información, que tiene, mejor dicho, usted le preguntan todas las capitales del mundo y todas se las sabe. Y si le preguntan toda la información que quiera, toda la información que quiera, él la tiene ahí. Pero ¿cómo aplica esta información, todo lo que recibe por los sentidos, todo lo que recibe y guarda en esa mente, cómo lo aplica, cómo lo pone inteligentemente? Esa es la tarea más importante que nos entrega de alguna manera esta ley. Y ya que nos das una orientación más clara de esta inteligencia propia del hombre, que es la que se manifiesta en la cotidianidad y que se da natural en cada individuo, ahora vamos a adentrarnos en otro terreno que compromete al espíritu del hombre y que comprende y cumple con estas leyes que ya conocimos, ya las conocimos anteriormente, ahorita las vamos a retomar. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa inteligencia superior que no es la de los coeficientes intelectuales ni la de la inteligencia artificial? ¿Cuál es esa inteligencia superior? Adelante, Hernando. Sí, Simandra, de nuevo, no vino a darte las gracias, Simandra. Entonces, esa inteligencia superior de la que vamos a hablar de ahora en adelante, que es la que cuando ya el cuerpo, que tú incluso la leíste al principio, cuando el cuerpo ya sin muerte, cuando la mente no tiene atadura, cuando las emociones están bien conducidas con una comprensión voluntad, brilla con luz propia, la triple inteligencia. Y aquí es donde entra algo maravilloso, de la que estamos dotados desde el origen creador, la inteligencia del intelecto espiritual, que es el camino, la inteligencia de resurrección e inmortalidad, que es la verdad, y la inteligencia de creación y eternidad, que es la vida. Quiere ello decir que eso ya está implícito en mí. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué los hombres están en guerra? ¿Por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento en el mundo? Porque desconocen estas leyes de ascenso del espíritu. Leyes que sin las leyes anteriores no puede llegar a esta ley de la inteligencia superior. Por eso necesitamos ese cuerpo limpio, esa mente sensata y esa mente llena de esas emociones libertarias, pero sobre todo la comprensión. Porque si tú no comprendes lo que haces, no puedes hacer y no puedes construir. Te doy un ejemplo. Si yo tengo mi bicicleta y no sé arreglar bicicletas, si se daña la bicicleta, no sé cómo es el mecanismo de los cambios, hasta ahí llegó mi bicicleta. Tengo que llevarla a una persona que sabe y comprende y entiende cómo es la mecánica de esa bicicleta. Ahí es donde nosotros, a mi juicio, estamos muy, muy caídos. Porque si no hay comprensión, no hay aplicación. Y si no hay comprensión ni hay aplicación, la voluntad nos lleva. Entonces, mire lo importante de todo esto que estamos dotados desde el origen creador, volverlo a retomar esa triple inteligencia. Y así es porque de alguna manera tú nos estás compartiendo que esa ley superior ya inclusive no es ahí desde el momento en que está preconcebido el bebé, sino que nosotros sabemos que tenemos una preexistencia. Antes de que naciéramos, antes de que existiéramos, ya teníamos esa condición que es la que nos entrega
esa luz creadora, esa luz que crea todo y que nos pone, es inteligente porque pone todo lo más hermoso en ese corazón que estamos viendo ahí en la imagen, ese corazón hermoso, ahí pone toda la inteligencia para que, como dice, devuelvo al documento de Hermes Trismegisto, lo pongo ahí en medio del alma como una posibilidad de conquistarla, de aprenderla, de lograr esa inteligencia superior. Porque conocemos mucha gente aquí en el mundo que solamente es inteligente en los negocios. Digo yo inteligente, ¿cierto? Porque aquí lo dicen, aquí en Antioquia lo dicen mucho, ese hombre es muy inteligente en los negocios. Inteligente quiere decir que le saca más partido a todos sus movimientos, a cambio de engañar al otro, a cambio de sacarle más tajada. No, es que esto hay que venderlo más costoso, ¿cierto? Y así hay muchas inteligencias que parecieran que fueran superiores, pero se quedan en ese nivel que no es conquistable. La inteligencia superior va más allá. Incluso yo podría pensar, como siempre me pongo a pensar cuando en estos días estábamos como trabajando en este tema, preparando este programa, ¿cómo será la inteligencia de un sol que no para? Es una inteligencia permanente, dando luz, no solamente a este lado, pero en este momento nos está dando luz aquí a este lado donde estamos nosotros, pero cuando llega la noche, él no para, él sigue para el otro lado a dar luz. O la inteligencia de una flor, que sabe que así como el girasol, que sabe que cuando el sol aparece, él empieza a moverse buscando el sentido del sol cuando se mueve. Esa inteligencia, ¿quién se la enseñó? ¿O quién le enseñó a un pequeño pájaro? Esta mañana leía yo que el colibrí recoge, el nido del colibrí está hecho de los hilos de las arañas. Entonces, ¿quién le enseñó a él que iba y con ese hilo que es tan fuerte, parece que no es una cosa delgadita, pero no, es capaz de sostener a sus huevitos y a sus bebés ahí? ¿Quién le enseñó esa? ¿Quién fue el ingeniero que le enseñó eso? Entonces, hay una inteligencia más allá, y ya nuestro invitado nos lo dijo, que está en persistencia y que va mucho más allá. Es esa fuerza de la mente que sabe conducir dentro de la creación como un ser consciente de quién es, y por lo tanto esa conciencia lo impulsa a que cada acción sea producto de esa inteligencia suprema que lo gobierna todo. Entonces, Hernando, queremos hacer esta quinta pregunta, pues que yo creo que todos aquí deben de estar pensándolo, todos los oyentes lo están pensando. Y entonces, ¿cómo yo llego a esa inteligencia superior? ¿Cómo llego a esa inteligencia superior? Muchas gracias de nuevo, porque esa es, digamos, la pregunta para mí más importante. Porque la misma ley nos dice cómo llegar a ella. Y eso que tú estabas diciendo ahora, aquí me voy a tomar un minutico. Eso que tú estabas diciendo, cuando una inteligencia, lo que dije al principio, es de mundo, ahí hay inteligencias que hacen el mal. O me va a decir, o podemos decir que personajes que marcaron en la historia porque hicieron muchas cosas malas, no tenían una inteligencia usada para el mal, en la inteligencia del mundo. Por ejemplo, un Al Capone, un emporio de empresa. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, ¿cuántos maleantes han sido astutos, maquiavélicos para hacer las cosas? Esa es la inteligencia que también hace parte del mundo y que mucha gente incluso quiere estar. ¿Por qué lo siguen? Porque siguen haciendo algo que está mal. Esa es la inteligencia del mundo. Pero como ahora vamos a entrar ahora sí, la inteligencia es superior. Entonces, para poder llegar a eso necesitamos saber primero qué es la razón de la inteligencia. La razón es una facultad del ser humano que le da la capacidad de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión, para formar juicios en determinada situación o cosa,
Y, en fin, cuando está aprendiendo, cuando tiene la solución en diferentes estadios de su pensamiento para llevarlos a la práctica. Y esa razón como tal es una gran cantidad de ideas entonces, y el intelecto es como el acopio de todas esas ideas, donde ya la inteligencia la lleva a cabo, por así decir, para poder hacerlo más sencillo. Pero entonces esa razón tiene cuatro partes que nosotros llamamos cuatro densidades de significado, que quiere decir que son densidades de significado, que tiene una profundidad cada una de esas razones. Y qué pena que ahora caigo en cuenta que existe la pregunta que había diferentes inteligencias, una inteligencia musical, una inteligencia, bueno, diferentes tipos de inteligencia. Pero para poder llegar a esas inteligencias, primero tiene que pasar por eso. Y dentro del conocimiento espiritual, la razón está codificada, vuelvo y repito, por cuatro densidades de significado, siendo entonces una razón instintiva, una razón emocional, una razón intelectiva y una razón cognitiva. Entonces, mire lo hermoso de saber qué es la razón instintiva. Y aquí me van a tener que dar unos minuticos para yo poder lograr acopiar lo que quiero decir. La razón instintiva está cimentada en todas las memorias originales que se nos han entregado. Como tú decías, desde la preexistencia. Todas esas memorias originales están dentro de nosotros, pero son memorias primarias. Voy a resumir. Esas memorias primarias son, por ejemplo, como la necesidad de varón, hombre, mujer, para que haya nacimientos. Como el comer, es una razón instintiva. Como el alimentarse incluso es una razón instintiva. Como el huir de un peligro en un momento dado, es una razón instintiva, que está dada dentro de mí por parte de esa fuerza en mí. A esa es la razón instintiva. Pero ¿qué pasó con la razón instintiva? La deformaron. Y aquí entra algo que no se ha tocado en esta preparación, tiene que ver con las fuerzas que están dominando al planeta en este momento, digámosle una fuerza oscura, la que decía Hermes Trismegisto, hasta que tú no la saques no puedes llegar a la inteligencia. Y esas fuerzas oscuras todavía persisten en el planeta y han deformado esa razón instintiva. Entonces esa razón que era un impulso primario para un hombre y mujer crear, ahora la volvieron un muladar. Algo peor que un acto de ser. El hombre se degeneró en esa parte del sexo. Vamos a la parte de la alimentación, por ejemplo, el instinto de alimentarse. ¿De qué nos alimentamos? Nos dañaron la alimentación y por eso las enfermedades. Toda esa alimentación es una alimentación que ya no es tan natural. La deformaron. Ejemplo, por decir algo, guayaba, manzana. No es ni guayaba ni es manzana. Limón, mandarino. No es ni limón ni es mandarino. Mire la deformación. Y eso tiene unas implicaciones porque cada creación del Padre Eterno en su inteligencia tiene una finalidad en estos cuerpos. Por eso es que el hombre, siendo el rey de la creación, se abastece de lo que la naturaleza le da, pero no modifica, que es lo que está pasando ahora, y por eso es que está llegando la muerte al hombre. Y aparte de eso, cuando nosotros tenemos una mente insensata, vamos siempre a defendernos de algo que viene en contra mía, porque alguien me dijo, veste estúpido. Y entonces yo en vez de tratar de apaciguar las cosas inteligentemente, hago lo contrario. Me voy en contra de él. Y viene entonces la guerra. Una guerra primero interior para yo poder contestarle de la peor que él. Y una guerra contra esa persona que ha hecho que yo me salga de casilla. Y eso se lleva ¿a dónde? A todo el planeta. ¿Cómo está todo el planeta? ¿Cómo están las guerras? ¿De dónde cree que salieron las guerras? Rusia, Israel, Gaza, de todo ese pensamiento malsano. Porque la inteligencia tiene que tener siempre un
un condimento. Va en pos y en pro de la vida. Todo pensamiento tiene que ir en pos y en pro. Así es, así es, así es. Hernando, si quieres, pasamos el video en este momento, ¿te parece? Sí, el video Sí, de Nicodemo. Nicodemo. Bueno, pasemos. Adelante, vamos a pasarlo, don Abraham. Bienvenido, Nicodemo. No te alarmes. Él te espera. Pedí al dueño de casa que colocara más lámparas, pero dijo que atraerían atención. Así es, pienso lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ese tipo. ¿Cómo dices? El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido. ¿Renacer? Sí, Tú dices una nueva criatura. ¿Convertirse al judaísmo? no es de eso de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es renacer? Si quieres que volvamos al vientre materno, será un problema para mí. Mi madre, descansa en paz, está muerta. De verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne. Y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida. ¿Cómo es esto posible? Eres maestro de Israel, no comprendes estas cosas. Lo intento, rabino. Lo sé. Lo sé. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Dime. ¿Qué oyes? El viento. ¿Cómo sabes que es el viento? Porque puedo sentirlo y también puedo escucharlo. ¿Sabes de dónde viene? No, ¿Sabes a dónde va? no. A eso me refiero cuando digo renacer. Desde el espíritu. El espíritu puede funcionar de formas misteriosas para ti. Pero aunque no... Y así entonces nos dice este video, renacer del espíritu, renacer en esa inteligencia espiritual. ¿Qué nos dices ahí? ¿Qué quieres agregar de pronto, Hernando, de ese video? Claro que sí. Esa inteligencia espiritual de la que estamos hablando, hay que volverla a retomar. Y es precisamente que las tres leyes anteriores son las que nos han enviado al abismo. Son las que seguimos y seguimos pensando como los hombres, no como Dios. Porque la inteligencia espiritual son memorias grabadas durante muchos tiempos. Y esas memorias tienen que llegar a un momento dado a que sean limpias, puras. Porque ahí es cuando yo recobro ese principio original. O sea, vuelvo y nazco de nuevo. Eso es el intelecto espiritual. Porque ahora viene la inteligencia del intelecto, de la inteligencia de resurrección e inmortalidad, que es la verdad. Ahí en esa resurrección es cuando el hombre deja atrás el hombre viejo y viene un hombre nuevo, el que le estaba diciendo Nicodemo.
retomando desde luego el espíritu. Se me olvidaba en el espíritu que esas memorias son las mismas 7 iglesias, son las mismas 7 candeleros, son los 7 logosoles o son los 7 chakras que el mundo conoce, pero que están deformados precisamente porque hay una fuerza oscura que quiere impedir que el hombre encuentre estas verdades, que se encuentre con la verdadera inteligencia. Entonces viene la segunda inteligencia, la segunda parte de la inteligencia, de la inteligencia. La inteligencia de resurrección e inmortalidad. Porque cuando el hombre resucita se da cuenta que estos cuerpos no representan la vida real. Y el hombre se da cuenta que es inmortal desde el espíritu. La carne fenece, pero el espíritu se mantiene. Y siempre estamos viviendo para cada vez ser mejores. Con una condición, que ya llegamos al punto donde o cambiamos o no hay regreso. ¿Amamos más las tinieblas o amamos la luz? Esa es la píldora verde y roja que se nos puso en este momento. Hay que tomar una decisión. Y es que en el video hablaban de esa inteligencia, pues hablaba de esa carne, lo que es carne, carne es, pero lo que es espíritu es esa inteligencia superior que necesitamos lograr desde el espíritu. Entonces, en esa inteligencia superior, yo sí quisiera poner aquí en la mesa una psicografía de Benjamín Solari Parravicini muy contundente que nos habla precisamente de eso. Nos dice, solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro, sabrá, verá, comprenderá el cosmos y con él hablará. Por favor, explícanos cómo interpretas esta psicografía que nos está diciendo, y no solamente él, porque él es profeta, pero los científicos ya lo han dicho, no, la gente no utiliza sino un pedacitico del cerebro, ya no lo habían dicho, pero aquí lo vuelven y lo reafirman en esta psicografía. Adelante, Hernán. Bueno, la verdad es que en esa psicografía le falta una partecita de la interpretación, no por Parravicini, sino por nosotros. Porque el entero no es solamente el cerebro. Porque conocido es que el corazón también tiene neuronas. Por tal motivo, si tiene neuronas, también tiene inteligencia. Y es ahí la verdadera inteligencia, la inteligencia. Que nace primero del corazón para luego trabajar sobre la inteligencia del cerebro. Tenemos que aprender a pensar con el corazón. Entonces, ese entero que es que corazón y cerebro trabajen unidos en un solo eje central de poder y sabiduría para que su cerebro pueda ser, su inteligencia sea tan capaz de alcanzar el cosmos, todo lo que dice allí. O sea, realmente el entero es corazón, la sabiduría del corazón y la del cerebro. Qué bello, porque imagínate que mucha gente pues todos somos esperando como que, bueno, y que hay más allá de este planeta. Bueno, hay unos científicos que dicen que hay otras galaxias, que hay otros universos, que hay otros planetas inexplorados sin vida, ¿cierto? Pero cuando aprendamos a manejar esa conexión de pensamiento y corazón y nos conectemos con el todo, nos daremos cuenta de la belleza que tenemos afuera también. Estoy hablando afuera de esos superuniversos y esas supergalaxias, porque ahí dice, hablará con el cosmos y verá y comprenderá, ¿cierto? Hermoso, hermoso, hermoso entenderlo así también. Desde el corazón, perdón, y desde el corazón, adelante. En nuestra pequeñez como seres humanos, entenderse la tamaña grandeza desde el corazón, eso es portentoso. Ese es el poder del ser humano y no lo ha podido comprender. Así es. Vamos entonces a... Pero ¿me permites continuar el resto de falta la Claro, adelante. De la triple inteligencia falta la parte de que, entonces, eso que acabamos de decir, que la resurrección y la inmortalidad, esa es la verdad. Y la otra, de la tercera parte de la triple inteligencia, de la que estamos dotados del origen creador, valga la aclaración otra vez, es la creación y la inteligencia de creación y de eternidad
que es la vida. ¿De cuál creación estamos hablando? De un nuevo hombre. Porque nosotros lo que estamos creando aquí en el planeta Tierra todavía no tenemos capacidad para crear formas vivientes, ¿no? Sino que nosotros la creación nuestra es crear un nuevo hombre, un hijo de hombre, el que siempre habló Jesús, el hijo del hombre. El hijo del hombre que tiene una emoción, que tiene un cuerpo luminoso, una mente sensata, unas emociones libertarias, con una comprensión, voluntad, que la inteligencia es capaz de disparar hasta el punto que ya no quiere volver atrás. Ve dónde estaba antes de llegar hasta allí y no quiere volver atrás. Y eso lo permite, y quiere ayudar a otros a seguir ese camino. Eso lo permite, esa voluntad que se va agrandando en la medida en que vaya recorriendo las leyes del ascenso del espíritu. Todavía no las hemos recorrido todas. Apenas entramos en la inteligencia, pero es una ventaja gigantesca, porque la voluntad se fortalece y ya yo no quiero volver atrás. Ejemplo, tú que estás aquí en este y que has llevado tantos problemas, ¿tú volverías a tu antigua vida? ¿Volverías a tu antigua vida antes de antes de conocer este conocimiento? No. Se ve que no, pero exacto, porque la voluntad se ha ido fortaleciendo a través de esta triple inteligencia que nos dispara, porque oiga bien, la vida, la creación del hombre y la eternidad que es la vida, es cuando yo me fundo con el Padre Eterno. Esa es la eternidad, reconocer al Padre Eterno en esa matriz de creación y al Hijo que fue el que envió y que es el que nos enseñó todas estas cosas, al amado Jesús, que es la inteligencia suprema llegada aquí al planeta. Entonces, si yo reconozco eso, es dentro de esa matriz y me uno al Padre Eterno, esa es la realmente vida. Pero para llegar allá, nos hace falta todavía recorrer parte del camino. Nos faltan dos leyes más, ¿sí o no? Entonces estamos en la mitad del camino. Por eso Jesús dijo algo maravilloso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa inteligencia espiritual es el camino. Esa inmortalidad y resurrección es la verdad. Y esa creación y eternidad es la vida. Y ahí es porque siempre nos entregó la información, pero apenas la estamos entendiendo y comprendiendo para poderla aplicar. Qué belleza, súper hermoso. Yo creo que ahí nos das como el clavo en que estamos ya casi, nos faltan 2 leyes, ya casi estamos en este proceso de entendernos, de comprender que este cuerpo luminoso lo tenemos que limpiar, lo tenemos que poner a iluminar, que la mente tiene que empezar a ser sensata y no loca como una mula. No, que las emociones libertarias tienen que estar presentes en cada momento para ser inteligentes, para comprender y con voluntad mantenernos en esta inteligencia superior. Hermoso todo esto. Y que ese, recalco de nuevo, ese es el camino. No hay otro. Muy bien. Que tú acabas de decir, no hay otro. Vamos a ver, te propongo que veamos este video de Carlos Torres, donde nos explica esa inteligencia del corazón, que yo creo que con las palabras que él va a poner ahí, nos va a terminar de consolidar, pues, como esta inteligencia superior en la que trabajamos. Adelante, Abraham. Yo creo que el cielo está dentro que adquieres en tu corazón. El pensamiento que puedes equilibrar con un buen ritmo de vida y donde tú aprendes realmente a saber quién eres, qué haces aquí y por qué estás aquí. Hay una pregunta que yo haría para responder esta pregunta. ¿Será que cuando tú vas al mar disfrutas el mar o solamente lo ves? ¿Te das cuenta de las olas, del agua, de la creación que hay allí, de la maravilla que el creador hizo? ¿Te das cuenta de los peces, de las algas, de todo lo que hay allí? Y estoy diciendo el mar, tal vez el río. ¿Por qué no un árbol? ¿Por qué una flor? ¿Por qué no un niño? Entonces, cuando tú entras en una contemplación, el corazón tiene otra respuesta diferente. Ya, puedes ir con una rabia muy grande, porque algo te ha sucedido, porque no has pagado el alquiler, bueno, porque Telepacífico te cobra, por cualquier cosa. Entonces, cuando te detienes a ver una flor, el corazón se detiene. Y comienza otro aprendizaje.
Y en ese aprendizaje es donde, tranquilidad. exacto, comienza esa armonía del ser. Y ahí es donde te puedes reprogramar. ¿Me duele la rodilla? No, ya no me duele. Que me dijeron que tengo un cáncer. No quiero cáncer, así de sencillo. Y comienzas a reprogramar tus células. Las células tienen unos paquetes que vibran, tampoco lo sabe la bioquímica ni la física, no lo sabe actualmente la medicina natural, la medicina que se conoce, sino que está dentro de muchos conocimientos que son muy ancestrales. Y en el momento que la célula recibe el paquete de información del corazón, ella también se equilibra y bota toda la enfermedad que tenga, que son fluidos. Entonces, eso también tiene que ir muy conectado con nuestro pensamiento y corazón. Es que estoy diciendo que el corazón tiene su propio pensamiento. Y cuando su propio pensamiento del corazón actúa, trabaja sobre el pensamiento cerebral, que es otro. Ya. El pensamiento cerebral te dice cultura, aprendí, soy médico, sé manejar, soy piloto de avión, voy por esta calle, como esto, aquello, pero el pensamiento del corazón no tiene nada, ningún contacto con lo externo. Te revisa a ti, te revisa las emociones, te revisa el espíritu, te revisa la conciencia, te revisa el patrón de vida que tienes, y esa es la diferencia. Hay que aprender a pensar con el corazón. Esa es la diferencia. Bueno, la gente cotidianamente se está quejando, Carlos Ariel, de las injusticias de la vida, de las mentiras. Todo esto es ocasionado por no realmente conocer las potencialidades de nuestro corazón, de no saber utilizar nuestro corazón, ¿o qué? Es que yo diría que la gente está totalmente estéril y árida con relación a la vida, porque la gente llama vida a tener, bueno, un buen reloj, un buen carro, una casa. Es todo material. Sí, todo material, pero jamás se ha interiorizado, porque entonces aquí tenemos que tocaste un talón de Aquiles sin darte cuenta. Es que el espíritu de cada uno de nosotros encarna dentro de una fuerza que hay en el corazón, de esa estructura que hay allí. Y nosotros tenemos un espíritu que encarna y reencarna, que va y viene en muchas encarnaciones. Que la ciencia, que la religión, que todo el mundo diga que no. No importa que digan que no, ese proceso siga funcionando. Entonces, en el momento que nosotros entramos en el espíritu, es otra puerta diferente. Entonces vas a tocar los niveles de tus memorias de encarnación de otras partes. Y no se encuentran en otro lugar, sino dentro del corazón. Las memorias de otras encarnaciones viajan a través del corazón. Y ahí es donde también estás tocando otro nivel muy grande. ¿Y el origen del espíritu? ¿De dónde viene? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué voy y vengo en las encarnaciones? Entonces ahí suceden otros pensamientos. La conexión con lo que tú llamas el creador, con el yo supremo, el de dónde vengo, quién soy, para dónde voy. Comienzan esas preguntas y comienzan sus respuestas. Si tú te das cuenta que estás en la tierra, no como el hombre que presenta televisión o la mujer que está en televisión, sino como un ser más del universo. La amplitud que tiene sobre el universo ya es más grande. Hay otra visión entonces. Entonces comienza a hablar la fuerza del corazón. En el corazón hay una voz que te habla. Yo diría, silencio, aprende a escucharla. Porque en el momento que tú escuchas esa voz, comienza a aparecer toda la sabiduría de la creación en ti. La ves en el pensamiento, la sientes en el corazón y la puedes magnificar en todo lo que te rodea. En ese silencio, que no tiene necesidad de ponerte en el carro en silencio y tal vez ponerte los audífonos. No, mientras manejas, pero hace silencio tu mente sobre los problemas que tienes. Y estás aquí en televisión y estás hablando con tu gente allá, con la gente que está allá. Saludos, familia, todos los que tienen corazón. Estás conectado con ese ser que está dentro de ti. Estás haciendo que el espíritu tuyo se manifieste. Aparece la alta inteligencia que tú tienes y te conectas con toda la creación. Eso es otro nivel multiple. Y así es, hermoso, porque nos está diciendo, conéctate con esa inteligencia superior. Bueno, ahí está la pregunta entonces, Hernando, si quieres responderla cortico porque se nos va acabando el tiempo. ¿Hay esperanza para la humanidad para adquirir esa verdadera inteligencia? Y se conecta con un poquito con lo que nos dice Daisy de Anaya, que dice, ¿cómo elimino lo que está sagrado de mí, que deseo que no aparezca en mí? ¿Cierto? Entonces ahí sí tenemos esperanza y sí podemos eliminar eso que aparece en mí. Adelante, Hernando. ¿Cómo elimino yo lo que me hace daño? Sencillo. Como esos son memorias oscuras, usted lo que tiene que hacer ahora ya para todos a partir de este momento es colocar memorias de luz. Entonces, ¿qué tal si en vez de odiar, amamos? Si en vez de molestarnos,
buscamos la causa de la molestia, que ese es el problema. Lo dejamos pasar y ella se dispara a una velocidad impresionante y llega la rabia. La rabia no es el problema. Fue me llevó a la rabia, fue lo que un datico por ahí pequeñito me llevó a eso, un abrir y cerrar de ojos. Entonces es colocar memorias de... Y claro, la mayor esperanza precisamente está en que el plan del Padre Eterno llegaría un momento en este tiempo final que le entregaría a unos hombres estas oportunidades de aprendizaje que los hagan conscientes, para la conciencia, la conciencia del mismísimo Padre Eterno, para hacer y conocerse, como dijimos al principio, que el hombre se conozca a sí mismo, que el hombre conociéndose a sí mismo no vuelve a cometer. Claro que hay. Así es, así es. Sí hay esperanza, sí podemos cambiar. Y bueno, que es que yo llené este vaso, que soy este ser, este cuerpo, esta alma, de mucha mugre, y nos va a costar limpiarla, pero échele bastante luz a eso para que ilumine, para que la inteligencia superior nazca ahí. Eso es muy hermoso. Hernando, se nos va acabando el tiempo, de verdad, muchas gracias a todos. Ya me estaba bañando. Hernando, muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Un mensaje chiquito para finalizar, que se nos quedó corto el tiempo aquí hoy. Solamente quiero decirles lo siguiente. Cuando era más joven, vi una conferencia de crecimiento personal y el hombre cuando acabó dijo estas palabras y quiero imitar. Sí, si alguno de los oyentes escuchó y entendió y comprendió y le va a servir para crecer en la vida, valió la pena. Gracias, Dios mío. Muchas gracias. Tan bello, gracias Hernando, así es. Muchísimas gracias a todos, a Abraham, a Zoila, a Margarita, al Zipa y al Radio Estéreo, por aquí Radio Zipa Estéreo también, por darnos este espacio. Les agradecemos a todos los oyentes que se conectaron ya y que se van a conectar, porque sé que muchos lo ven en diferido. Gracias de verdad. Gracias Hernando, un abrazo enorme y gracias a todos.